Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Noé Melo y bueno, hoy estoy acá porque quiero compartirles lo que Dios ha hecho en mi vida y, y bueno, voy a empezar contándoles de dónde soy. Yo soy acá de Perú. Yo nací en la región de Cusco, donde está el Machu Picchu. Ya. Nací en una familia cristiana, ¿ok? Pero actualmente yo estoy viviendo en la ciudad de Lima, ¿no? Me vine acá por los estudios, por la universidad y gracias a Dios estoy a un curso de poder terminar la universidad. Y por esto de la pandemia, todo lo que está pasando a nivel mundial y acá en el Perú, aún se siguen a la fecha decretando este, cuarentena, ¿no? Cuarentena obligatoria, toque de queda, todas esas medidas para disminuir la ola de la segunda ola que está, ¿no? Surgiendo acá en el Perú. Entonces, bueno, eh, lo que quiero contarles es lo que Dios ha hecho en mi vida en estos cortos años. Eh, entonces, empiezo diciendo que yo he nacido en una familia cristiana allá en la región de Cusco. Allá en Cusco eh, hay muchas provincias, ¿no? Distritos y así. Incluso se divide en poblados, comunidades, ¿no? Yo nací en una comunidad. Una comunidad es un lugar en el campo, ¿no? Que mucha gente se agrupa en grupitos, valga la redundancia, para vivir y compartir, ¿no? Los recursos de ahí, trabajar en la chacra y todo. Yo nací en un lugar así, ya. Cuando yo nací, mis papás buscaban de Dios, asistían a una iglesia cristiana, ya. Incluso hacían cultos en mi casa. Entonces yo nací en esa familia sabiendo, ¿no? Los principios cristianos. Eso es lo que me han inculcado mis padres. Y es de algo que hasta este momento agradezco a Dios. Porque eso es lo que me ha servido durante toda mi vida. Y bueno, así, nací en una familia cristiana. Entonces, desde que tengo uso de razón, mis papás siempre me enseñaron a orar, por ejemplo, a leer la Biblia, ¿no? A orar antes de dormir, en la mañana, al mediodía. Y eso quedó grabado en mi corazón. Pero algo importante que mencionar es la primera experiencia que tú tienes con Dios. Ya, ya tuve la experiencia del poder de la oración. Eh, yo, o sea, desde que tengo uso de la razón, como les decía, me enseñaban a orar mis papás, pero no había tenido como que una experiencia en la que diga, oye, yo hice esto, yo le pedí ayuda a Dios y Dios lo ha hecho. No tenía. Entonces, tendría para ese entonces 8 o 9 años. Entonces, es ahí cuando mis papás dejaron de ir a la congregación, hubo problemas ahí y mis papás dejaron de ir y por tanto cuando uno deja de buscar de Dios, se vuelve atrás, lo malo viene, ¿no? Entonces cuando uno se descuida, ¿no? Entonces empiezan a surgir problemas, dificultades ahí y estaba así. A tal punto que mis papás discutían demasiado y ya no se podían soportar. Y una noche mi mamá dijo, oye, me voy a ir de la casa. Tuvieron una discusión terrible. Ya. Yo tendría 8 años o 9, no recuerdo bien, pero era bastante niño. Entonces me acordé de que en las prédicas, en la escuelita dominical, a lo que me llevaban mis papás, me enseñaron a orar, ¿no? A pedir a Dios en circunstancias difíciles, en cualquier momento, ¿no? Que Dios escucharía, ¿no? Entonces ahí me acordé de Dios. Entré a mi habitación donde estaban mis hermanos. Era ya, creo, 8 de la noche, 9 de la noche. Y era ya muy tarde porque ya la gente acostumbra a dormir a esas horas, ¿no? 8, 9, ya la gente está que se duerme. Entonces mis papás me mandaron a dormir y mi mamá le escuchaba siempre ahí gritando. A mi papá igual, diciendo, oye, me voy a ir. No, mi mamá quería irse.
y me dolía mucho en mi corazón y no sabía qué hacer. Entonces me acordé de Dios y dije, voy a orar a Dios. Y así, donde nadie me veía en un rincón, donde no llegaba la luz de, del foco que había ahí, ¿no? Del alumbrado, me fui a un rincón y entre lágrimas le pedí a Dios, Señor, esto es lo que está pasando en mi familia. Mira, mi mamá se quiere ir, por favor, haz algo. Y le pedí a Dios, le decía, Señor, que se quede mi mamá. Yo no quiero que se vaya mi mamá. Y así llorando, 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 de todo mi corazón le pedí a Dios y me fui a dormir. Y no sé qué es lo que haya pasado, porque mi mamá decía, estaba decidida en irse, ¿no? Y mi papá igual le decía, ah, si quieres vete, ¿no? Pero yo no quería, pero no sé qué hizo Dios esa noche, que no sé, me dormí y al día siguiente desperté muy preocupado, me fui a la casa, la cocina, me fui a la cocina esperando a ver a mi mamá, ¿no? Entonces llegué y ahí estaba mi mamá, yo me sorprendí, mi mamá no se fue y me alegré bastante y justo ahí yo me acordé de la oración que había hecho, la oración que había hecho a Dios y le agradecí al Señor, gracias porque tú has escuchado mi oración. Desde ese momento en adelante, amigos, este, empecé a confiar en Dios. Todo lo que me pasaba, le contaba a Dios. Cualquier problema que había, le contaba a Dios. Si tenía que ir, por ejemplo, a la escuela a dar un examen difícil, le decía, Señor, ayúdame a estudiar. No sé, de todos mis hermanos, no sé, a mí me gustaba estudiar. Tenía esas ganas, algo que me empujaba y decía, tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el mejor de tu clase. Y yo iba, ¿no? Yo iba a la escuela, por ejemplo, sin faltar, temprano. Si me hacía tarde me ponía a llorar y decía, no, tengo que llegar tempranito, no quiero perderme las clases. Y así, en los exámenes igual, siempre anhelaba sacar buena nota. Y le pedía a Dios y Dios me ayudaba en mis exámenes. Era algo increíble, incluso si yo les cuento de esta manera, tal vez muchos digan, oye, ¿qué estás diciendo? ¿No? La gente que no conoce a Dios, para ellos es locura esto. Pero yo le pedí a Dios cuando estaba estudiando y le decía, Señor, ayúdame a estudiar para aprobar mi examen, para sacar una buena nota. Y así. Y entonces en ese pobladito que les digo que es, ella los llama comunidades, entonces había escuelita de primer grado a sexto grado, pero para el colegio tenías que ir a la ciudad, estaba como a una hora más o menos, y yo tenía que irme así, a la ciudad, porque no había colegio en ese lugar. Entonces tenía dos alternativas: irme a la ciudad donde mi papá tenía una casa y quedarme solo a vivir ahí, y sábado y domingo, ¿no? Que en donde no hay clases, regresar donde mis padres, ¿no? U, otra alternativa era desde esta comunidad todos los días hacer un viaje de una hora y media, caminando, corriendo, no sé, era terrible, ¿no? Entonces veía que muchos chicos cuando venían de ahí arriba, de las comunidades, no les iba bien en el colegio porque más tiempo terminaban caminando. A veces en el camino se quedaban, ¿no? Con los amigos jugando y no salían bien en el colegio. Algunos repetían de grado y eso no me gustaba a mí. Yo dije, si mi papá tiene una casa, me voy a ir a vivir ahí. Fue mi decisión en realidad, ¿no? Mis papás nunca me obligaron. Yo quería siempre sacar buenas notas, ¿no? Entonces decía, yo desde la ciudad voy a poder estudiar bien, voy a sacar buenas notas. Y así, a los 12 años di mi examen para ingresar al colegio. Entonces ahí también le pedí a Dios, porque siempre, casi todos de mi escuelita, que es el campo, ¿no? En el campo normalmente la educación no es igual a lo que hay en la ciudad. Entonces los niños casi no aprobaban el examen o no pasaban, ¿no? En ese examen que daban al colegio. Porque los colegios daban sus exámenes porque había muchos niños que ingresaban y por examen ingresaban, ¿no? Los que tenían buenas notas ingresaban
¿no? A los mejores colegios, así entre comillas, ¿no? Los que repetían o algo, no aprobaban el examen, se iban a un colegio que entre comillas no es bueno, ¿no? Entonces ahí también oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame. Incluso antes de dar el examen, cuando faltaban 20 minutos, ahí estaba, Señor, por favor, ayúdame con mi examen. Y así, gracias a Dios, aprobé ese examen y resulta que era el único que había pasado de mi escuelita. En mi escuelita tenía varios compañeritos que fueron a dar también el mismo examen, pero fui el único que pasó. Y le daba gracias a Dios por todo eso. Y cuando yo me fui a la ciudad para estudiar de ahí, mis papás me daban para mi propina, me daban para el día a día, ¿no? Entonces me daban un monto para toda la semana. Entonces yo tenía que administrar mi dinero, ¿no? Decir, oye, este día mi propina es tanto, para la comida es tanto y así, ¿no? Pero cuando me fui, siempre me acordaba de Dios, aunque mis papás no iban a una congregación, siempre en mi casa orábamos. Y me acordé de llevarme una Biblia. Yo no tenía Biblia en ese entonces. Yo le pedí a mi mamá su Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento, bueno, contiene, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento y es un libro más pequeño. Entonces agarré y le dije, mamá, me quiero llevar esta Biblia. Y me dijo, sí, llévate. Y en las noches cuando me sentía solo, porque vivía solo en esa ciudad, eh, oraba, ¿no? Oraba antes de dormir, incluso para levantarme le pedía a Dios. En ese tiempo yo no tenía un celular, apenas tenía un reloj para ver la hora, pero no es como que para poner tu alarma, ¿no? Que te despierte tempranito. Y yo le pedía a Dios, le decía, Señor, levántame a tal hora. Y cada vez que oraba a Dios para dormirme y le pedía a Dios que me levantaba a la hora exacta, incluso un minuto antes. Por ejemplo, le pedía que me levante 6 de la mañana, ¿no? Y 5:59. Me despertaba de repente, veía el reloj y 5:59. Dios mío, y así. Y no es como para decir fue una coincidencia, sino que cada vez que oraba y le pedía a Dios, lo hacía Dios. Era algo increíble. Y yo allí sentía, ¿no? Sentía que Dios estaba siempre conmigo. Y ya estaba en segundo grado, ¿no? Seguía en la ciudad y sábado y domingo me iba donde mis papás, ¿no? Y así, en segundo grado es cuando cuando mi mamá se puso mal. Mi mamá eh, se enfermó grave, mi papá le llevaba. Yo no sabía porque como vivía de lunes a viernes en la ciudad sin ninguna comunicación con mis padres, yo no sabía que mi mamá estaba mal. Un fin de semana fui y mi papá me dijo, tu mamá está mal, que le he llevado aquí, allá. Todas las semanas estaban ahí yendo de clínica en clínica. Y eh, ahí recapacité, dije, tengo que orar por mi mamá, ¿quién puede darle una solución? ¿Quién puede sanarle? Solo Dios. Entonces, mucho más en ese tiempo, en las noches, es cuando estaba en la ciudad, oraba a Dios, le pedía a Dios, Señor, mira a mi mamá cómo está, yo no quiero que se muera. Le pedía de todo mi corazón. Es entonces cuando una congregación en la que actualmente congrego llegó a la ciudad de donde vivía. Entonces, cuando me enteré de que había llegado esa congregación, porque yo lo escuchaba por la radio, o sea, de niños escuchábamos por la radio esa congregación, y cuando me enteré, me fui, me llevé mi mochila con mi Biblia del Nuevo Testamento, me fui a parar en la puerta del templo, ¿no? Ahí estaban hermanitas que, ¿no? daban culto. Entonces yo estaba en la puerta parado 7 de la noche, porque empezaba a 7 de la noche las reuniones. 7 de la noche estaba en la puerta, en mi mente, ¿no? Entro o no entro, entro o no entro. Y así. Me quedé como media hora parado ahí al frente, en la calle, ¿no? En la calle al frente del templo. Y ese día recuerdo que no entré. Y al día siguiente estaba pensando, ¿por qué no he entrado? No, 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 debo entrar, debo entrar. Al día siguiente igualito, me fui 7 en punto, estaba ahí, en la puerta. Entro, no entro, entro, no entro. Ahí sale la hermanita que, no, eran pastoras, ¿no? Entonces venían
salió y me dijo, ¿vives acá? Porque alquilaban el local, ¿no? ¿Vives acá? Me dijo, no, he venido al culto. Me dijo, pasa, pasa. Y vi que estaban orando, me puse de rodillas, oré a Dios y nunca me voy a olvidar eso. La verdad era la primera vez como que por mi decisión propia estaba buscando a Dios. Y lloré ese día, canté de todo mi corazón a Dios y le pedí a Dios, Señor, mira cómo está mi papá, cómo está mi mamá y por favor, necesito de tu ayuda. Y así, le pedí a Dios. Y pasó un buen tiempo, mi mamá seguía mal, cada vez empeoraba. Pero en una de esas, no sé qué haya hecho mi papá, mi mamá, fueron a Cusco. Llegaron hasta una iglesia cristiana donde oraron por mi mamá y mi mamá se le fue todo lo que tenía. O sea, estaba muy mal, no podía caminar mi mamá. Eh, Le daba algún tipo de enfermedad en los pulmones. Bueno, mi mamá siempre sufría de asma, pero algo más le había dado. Y, y habían entrado a una congregación, oraron por ella y se sanó. O sea, un sábado regreso a mi casa, ¿no? A mis papás de la ciudad. De la ciudad regreso hacia mis papás, ¿no? En el campo. Entonces yo vi a mi mamá que estaba mejor. Y yo le pregunté, mamá, ¿cómo estás? Y me dijo, fui allá, no sabes lo que Dios ha hecho con mi vida, me ha sanado. Y yo me acordé de mis oraciones, dije, gracias Señor, gracias por todo lo que has hecho. Lloraba en mis oraciones, decía, Señor, gracias. Y así, los primeros años en el colegio no tenía tan buena nota, me preocupaba eso, porque ese cambio del campo a la ciudad es un poquito difícil, ¿no? Es un poquito difícil adaptarse porque los niños de la ciudad tienen un poco más acceso a la tecnología, ¿no? A todo lo que está pasando. Pero en el campo es un poco retrasado eso ya, un poco atrasado. Entonces me era difícil adaptarme, los niños eran más ágiles y yo era demasiado tímido. Entonces los cursos me pasaba con las justas, algunos sí me iba bien, algunos no. Y entonces, así, primero y segundo grado me fue más o menos, ¿no? Cuando estuve en tercer grado le pedía, seguía pidiendo a Dios, ayúdame a estudiar, ayúdame. Yo quiero sacar, hacerme buenas notas, quiero estar en los primeros puestos. Y Dios me ayudó, cada vez me siga adaptándome. Tercer grado ya estaba en el segundo puesto de mi salón, cuarto grado igual, quinto igual. Y cuando estaba en quinto ya me estaba preocupando, ¿no? Decía, ¿ahora qué hago? Termino el colegio y ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? Yo sabía que mis papás eh, pasaban siempre dificultades económicas, ¿no? Sabía que si yo les pedía que me educaran en la universidad, seguro que me aceptaban, pero era como pedirles algo que difícilmente te podían dar. O sea, era como para que ellos dejaran de comer pan para educarme, ¿no? Entonces yo les decía, no, yo voy a estudiar con lo que pueda. Ya no les voy a pedir educación superior, suficiente con el colegio. Y veía que mi hermano también hacía así, o sea, terminaba el colegio, trabajaba y estudiaba. Yo decía, yo también voy a hacer así. Pero ahí salieron becas del Pronavet acá del Perú, eran becas para los primeros puestos. Y a nivel grado, yo ocupaba el tercer puesto, ¿ya? Entonces, quinto grado era la definitiva. Si quinto de secundaria yo me ponía pilas o algo pasaba ahí, cabría la posibilidad de ocupar el segundo puesto porque los que podían obtener esa beca como requisito tenían que estar en primero o segundo puesto, no tercer puesto. Entonces ahí es cuando le pedí también a Dios, iba al templo, decía, Señor, ayúdame, yo quiero estudiar, dame una carrera. Y, y así le pedí a Dios y decía, mira esta beca, yo no sé lo que voy a hacer, yo no quiero trabajar y estudiar y olvidarme de ti. Porque recuerdo que mi hermano trabajaba y estudiaba, pero no tenía tiempo para ir ni siquiera al templo.
Ni siquiera tenía tiempo para buscar a Dios. Buscaba con el poquito tiempo que tenía y no era igual, ¿no? Entonces le pedí a Dios, Señor, ayúdame, no quiero dejar de buscarte por estudiar, por trabajar y estudiar. Mira, hay becas, por favor, ayúdame. Y no sé cómo, cuando terminé el colegio, el quinto de secundaria, en la clausura, ¿no? La clausura es cuando hacen una ceremonia y dicen, oye, ¿quién es el primer puesto, el segundo puesto de la promoción? Entonces yo decía, no, si nunca obtuve siquiera el primer puesto a nivel promoción en todos los 5 años, no creo. No, mejor no voy a la clausura. Yo no quiero ver que he quedado en tercer puesto. Creo que no alcancé. Y así, con ese pensamiento, me fui a la comunidad donde vivían mis papás. Solo mi papá fue a la clausura. Pero cuando estaba ahí, mis compañeros me llamaron. Me decían, no, mira, tú has obtenido la beca, el segundo puesto, no, ven, te van a dar tu beca. Y así. Oh my God, decía, no, no puede ser, Dios mío. Y me acordé de todas mis oraciones que había hecho durante todo ese año a Dios y decía, Señor, tú eres fiel y verdadero. Fue una experiencia hermosa, ese día lloré, me fui a mi cama, me posté de rodillas, oré a Dios, le decía, Señor, gracias por todo, gracias por lo que me has dado. Fui donde mi mamá, le conté, mi mamá también lloró, así lloramos los dos abrazados. Y en mi pensamiento estaba eso, ¿no? De agradecer a Dios. Era un día lunes, me acuerdo. Y justo los días lunes no había culto. Yo quería que habría culto ese día, pero no. Es así que obtuve el segundo puesto y tenía la oportunidad de poder obtener una beca aquí del programa de becas en el Perú. Para estudiar incluso en el extranjero, para estudiar en Lima, que es la capital, ¿no?, del Perú. Y postulé y resulta que la primera vez que postulé a ese programa no me aceptaron. Yo aprobé todos los exámenes, pero en la selección de becas no llegué a agarrarlo. Yo me sentía muy triste porque estaba segurísimo y decía, es mi beca, es mi beca. Me dijeron que no. Entonces empecé a buscar más de Dios y decía, Señor, yo sé que tú me vas a dar. Y me afirmé más, me metí más en los caminos de Dios, buscar de Dios, hacer doctrina. Y ahí no aprendí de que si tú buscas de Dios primero, Dios se encarga del resto. Y eso yo me agarré de mi corazón y decía, Señor, tu palabra dice que si buscáramos primeramente el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas, ¿no? Entonces eso me agarré cada vez que iba al templo, oraba y le decía, Señor, yo te voy a buscar de todo mi corazón, pero tú conoces mis anhelos, si tú lo permites, me lo vas a dar. Y así, al siguiente año postulé otra vez a la misma beca y otra vez no me aceptaron. Tenía mucha tristeza, pero a la vez decía, Señor, yo no voy a dejar, yo no voy a perder mi fe. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y ahí apareció otra beca para el extranjero, para Honduras, me acuerdo, que cumplía con todos los requisitos, era el segundo puesto, entonces era como que me abrió muchas puertas, ¿no? El segundo puesto del colegio. Entonces yo le pedí a Dios, le decía, Señor, tal vez tú quieres que me vaya incluso más lejos, así que esta debe ser mi beca. Postulé, aprobé todos los exámenes, los trámites y al final yo no salía beneficiario. Y era la tercera vez que había postulado una beca. Y recuerdo que un amigo mío estaba postulando así. Y decían, no, ahora sí la agarramos. Pero ahí él dijo, no, ya mucho tiempo he perdido, porque habían pasado 2 años. 2 años después de haber egresado del colegio, ¿no? Yo egresé a los 16 años. Y cuando había postulado a la tercera beca, me pedía 18 años, ¿no? Y justo antes del viaje yo cumplía 18, ¿no? Antes del viaje al extranjero. Entonces,
creí, ¿no? Creí obtener esa beca y tampoco. Pero ahí ya estaba como que muy triste y le pedía a Dios, decía, Señor, mucha gente dice, la tercera es la vencida, es la frase, ¿no? Que usan por acá. La tercera es la vencida, si la tercera no te sale es porque nunca te va a salir. Esa creencia siempre tenía. Pero yo le decía al Señor, tú eres Dios todopoderoso. Yo no voy a decir la tercera es la vencida porque tú eres el quien decide, Señor. Voy a intentar si sale otra beca. Y estaba así y de repente cuando estaba revisando la página del Pronavet, salió una beca muy diferente a las becas que había postulado anteriormente. Esa beca se llama beca Excelencia Académica. Y el requisito que te pedían también era primero o segundo puesto. Y yo me postulé ahí y dije, no, esta debe ser. Me postulé, di mi examen, incluso ese examen lo tomó la Universidad Católica del Perú, que es la universidad top de acá del Perú. Ya. Lo tomó y para estudiar, para ese examen yo tenía solo 2 semanas. Dios mío, le pedí a Dios, Señor, ayúdame. Yo no había ido a academias, nada. Allá en mi provincia en ese tiempo no había muchas academias. Tenías que ir a la ciudad, a la principal, allá en la región del Cusco. Un viaje de 1 hora. Era una inversión grande, ¿no? Entonces, por eso no iba a academias. Solo tenía libros. Mis hermanos me habían regalado libros. Entonces yo estudiaba de esos libros. Razonamiento verbal, razonamiento matemático. Le pedí a Dios, cuando me faltaban 2 semanas para el examen, le pedí a Dios, Señor, tú eres el dueño de la inteligencia y la sabiduría, tú puedes ser mi profesor. Enséñame, por favor, lo que va a venir en ese examen. Y no sé cómo. Yo estudié todo lo que pude en mi internet, en mi cuarto, día y noche, día y noche. Y fui a dar mi examen, le pedí a Dios también, antes de dar mi examen, le decía, Señor, ayúdame. Me acordé de todo lo que había pasado en primaria y en secundaria. Cada vez que le pedía a Dios en el examen, le decía, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar. Y di mi examen. Ya esperé los resultados como una semana. Salieron los resultados y había pasado. Dios mío. Había como 2000 postulantes, de los cuales algo de... no, habían 5000, 4000 postulantes, de los cuales hemos pasado como 1000, ¿no? El examen. De ahí tenía que hacer unos trámites y según las calificaciones, según las notas del colegio, te asignaban la beca, ¿no? Según los puntos que hayas obtenido. Entonces, en la postulación te pedía incluso elegir 6 carreras en diferentes universidades top del Perú, top 10. Ya los primeros 10 mejores universidades del Perú estaban en eso, en ese concurso. Entonces le pedí también a Dios, yo decía, yo no sé ni la carrera que me gusta. Y elegí 6 carreras casi diferentes. Y decía al Señor, yo sé que tú me conoces mejor que yo. Dame una carrera con la cual incluso pueda servirte, una carrera con la cual, en la cual yo me pueda desenvolver, ¿no? Porque había muchos casos de unos compañeros conocidos que estudiaban una carrera que no les gustaba. Y yo decía, Señor, yo no quiero eso. Tú elige por mí, por favor. Y así orando, postulé, elegí esas carreras y salió los resultados dentro de medio año, ¿ya? Y resulta que en la, la primera etapa de los resultados, yo no salí como beneficiario, yo salí en lista de espera. La lista de espera indicaba de que si alguien que ha salido beneficiario no acepta la beca, yo entraba. ¿Ya? Entonces tuve que esperar 2 meses para eso. Ahí también estaba muy nervioso, le decía, Señor, yo no he perdido la fe, yo sé que tú puedes ayudarme. Tú eres un Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible, por favor déjame estudiar. Yo quiero estudiar, Señor, le pedía. Entonces salió los últimos resultados. Allá yo veía los resultados en una cabina de internet. En ese tiempo no tenía un celular con datos, ¿no? Para ver si, si había sido elegido, ¿no? Entonces entré a una cabina de internet.
Dije, Señor, voy a ver mis resultados. Busqué mi nombre y ahí estaba mi nombre y como beneficiario. Yo en ese momento lloré, le dije, Señor, gracias. No ha sido en vano todo lo que ha pasado. Y ahí entendí de que Dios me hizo esperar porque si a la primera Dios me había dado esa beca, no estaba tan firme en los caminos del Señor. Tal vez venía aquí a Lima a estudiar a una universidad sin estar firme en los caminos de Dios y tal vez el diablo me arrastraba, me perdía, ¿no? Pero en ese momento, cuando Dios me dio la beca, ¿no? Yo ya estaba firme, todas mis convicciones estaban firmes, como para no caer, como no para volver atrás. Entonces entendí, le dije gracias Señor. Y, y ahí también comprobé lo que dice la Biblia, ¿no? De que si esperas en el Señor, Dios te lo da. No es en el tiempo de lo que tú piensas, sino es en el tiempo de Dios. Y eso es lo que pasó en mi vida. Por eso me vine a estudiar acá a la ciudad de Lima, a estudiar. Jamás yo había pensado. Cuando yo estaba en secundaria, terminaba el colegio, mi visión era estudiar ahí en un instituto, trabajar y estudiar en un instituto y ya, eso sería mi vida. Jamás había pensado en una universidad, pero Dios abrió las puertas y Dios hizo que pasaran cosas increíbles, ¿no? Cosas que nunca me había imaginado. Me vine acá a Lima a estudiar en una universidad top del Perú, e incluso es privado. O sea, y mi carrera que Dios me dio es todo relacionado a informática, ¿no? Ingeniería de sistemas. Y, y así el Señor me ha dado eso. Y fue algo, una experiencia muy, muy hermosa que jamás me voy a olvidar porque Dios me ha dado esa carrera, ¿no? Que estoy a punto, a un curso de terminarlo. Y bueno, durante todos estos 5 años también Dios me ha estado guardando. Me han pasado de todo. El diablo quería arrastrarme todo el tiempo, tentación por aquí, por allá. Pero Dios ha estado siempre fiel. No, a pesar de que nosotros tenemos errores, Dios siempre permanece fiel. Y, y hasta ahora, ¿no? Sea gloria a Dios, ¿no? Por todo lo que ha hecho en mi vida. Yo sé que he llegado donde he llegado por la misericordia de Dios, porque Dios lo ha permitido. No ha sido porque yo soy inteligente, sino que he aprendido a confiar en Dios. Es por eso que estoy donde estoy, ¿no? Y bueno, ahora ya acabando, ya estoy a punto de acabar, como les decía, la universidad. He estado congregando también durante todos estos 5 años en la universidad y sacando también tiempo para buscar de Dios, con muchos problemas. Nada ha sido fácil, también tuve que adaptarme acá, a vivir acá en Lima, porque ese cambio de provincia a la capital del Perú ha sido también un cambio difícil, porque la educación también es muy diferente. Cuando llegué acá los primeros años tuve que estudiar un montón por mi propia cuenta. Había cursos que el profesor decía, oye, esto ya lo vieron en el colegio, sin embargo, yo en mi colegio no lo había visto. Pero siempre buscando a Dios, ¿no? Diciendo, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y siempre Dios estuvo ahí, ¿no? Y bueno, Dios mediante, ya ahora ya estoy a punto de terminar. Y bueno, aproveché esta situación de la cuarentena, ¿no? Y bueno, la página donde voy a postear esto, lo he creado hace 2 años. Siempre tuve, ¿no? Esa intención de poder compartir contenido cristiano, de contribuir en lo que es eh, la evangelización, el cristianismo, ¿no? Porque no hay con qué agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Entonces, eso siempre ha sido mi anhelo. Empecé publicando imágenes, ¿no? Videos musicales y por la situación de técnicas también, porque necesitas unas buenas
eh, editores de video, editores de imágenes para poder postear, ¿no? Entonces, mi computadora que no podía, y aparte en los últimos ciclos de la universidad tienes que trabajar, ¿no? Hacer prácticas, trabajar, estudiar, ¿no? Y los cursos son más pesados, o sea, se hacen proyectos en los últimos ciclos. Y por eso como que no me daba tiempo, aparte mi computadora ya no resistía. Entonces dejé de subir, pero ahora lo estoy retomando porque ya estoy a puntito de acabar la universidad. Y aunque mi computadora no se ha renovado todavía, pronto se va a renovar. He decidido no aprovechar estas vacaciones o vacaciones, digo, cuarentena para poder contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, mi testimonio, para que si alguien, al menos uno ve esto, pueda, ¿no? Buscar de Dios, que Dios es fiel y verdadero, ¿no? Y bueno, yo les cuento lo que me ha pasado en mi vida, no es algo que me haya inventado, no es, yo no soy teólogo, nada, pero sí, leo la Biblia, busco de Dios y eso es lo que comparto. Y mi anhelo es eso, seguir compartiendo, usar este medio, ya que ahora estamos en cuarentena, mucha gente ahora se está refugiando en las redes sociales, ¿no? Viendo videos aquí y allá, muchos a veces se estresan, ¿no? No saben qué hacer. Bueno, ojalá, ¿no? Dios mediante este video les aparezca y puedan ver, ¿no? Que Dios sí, sí hace las obras, sí hace un cambio en la vida de las personas, que no es un cuento de hadas, que no es simplemente una historia, ¿no? Es algo real que vive dentro de las personas que hemos experimentado, que vivimos el cristianismo en carne propia. Entonces eso fue todo, ya va a ser casi 40 minutos que estoy hablando acá. Quería hablar algo de 10 minutos simplemente, pero es lo que hay, lo que ha pasado. Así que voy a tratar de publicar esto y si alguien lo ve, gloria a Dios, ¿no? Que sea edificante para su vida. Y si quieres compartir con una persona joven que tal vez esté en el colegio, ¿no? Que no sabe qué hacer, no tiene economía para estudiar, no tiene las posibilidades, puedes compartir ese video y que vea, ¿no? Que no hay imposible para Dios. Tengas o no tengas, si tu anhelo es estudiar, hacer algo, pídele a Dios y busca de Dios, ¿no? Porque es eso lo que ha pasado en mi vida, que si buscas primero a Dios, el resto viene por añadidura. Por eso es muy bueno poner en primer lugar a Dios. Y nada, ese es mi testimonio y bueno, quiero seguir publicando más contenido acá, contarles más anécdotas que me han pasado de mi vida, porque de hecho que a lo largo de todo esto me han pasado cosas por aquí y por allá, ¿no? Como para poder compartir historias en las cuales Dios me ha ayudado un montón. Dios me ha dado cosas increíbles también en la universidad, en algunos concursos, me permitió participar y ganar. Y bueno, ha sido Dios muy bueno conmigo y la verdad yo no podría vivir sin Él. Es por eso que hago estos videos y para poder, ¿no? Contar al mundo de lo que Dios hace en la vida de las personas. Así que hasta aquí mi testimonio antes de que llegue a 40 minutos este video. Les pido seguir, ¿no? A la página de Noé el del Arca. Este nombre lo puse porque siempre, cada vez que conozca a una persona nueva y me dice, oye, ¿cómo te llamas? Ah, Noé. Ah, Noé el del Arca, me dice. y casi todas las personas me dicen eso, entonces. Bueno, le cambié ese nombre a mi página. Y bueno, sigue a Noé el del Arca si quieres más contenido. Nos estamos viendo en otro video que Dios mediante lo suba, ¿no? Y si es posible hacer directos también, ¿no? Podría hacer directos hablando de algún tema, ¿no? Y sería genial poder compartir contenido y que sea de edificación para muchas vidas. Dios le bendiga y gracias por escuchar, darte el tiempo de poder escuchar mi testimonio. Dios te bendiga.